Buenas noches, hermanos. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Estamos en nuestra penúltima clase del fruto del Espíritu y, bueno, ya terminamos de estudiar todas las cualidades del fruto del Espíritu, pero ahora las vamos a identificar en un personaje muy especial que vamos a analizar en las próximas 2 clases. Entonces, para esto vamos a iniciar poniendo este tiempo en las manos del Señor y le voy a pedir a Carlita que nos dirija en oración para poner este tiempo en sus manos. Ok, sí. Dios, gracias te damos, Padre, en esta hora porque nos tienes con vida, porque nos tienes con salud, Señor, porque pudimos reunirnos, porque pudimos dejar otras cosas y apartar un tiempo para escuchar tu palabra. Gracias, Padre, porque tenemos nuestros corazones aquí pendientes para escuchar tu palabra, lo que tú quieres hablar en nuestro corazón. Gracias porque hemos podido ir estudiando cada una de las cualidades del fruto del Espíritu, Señor, que puedan hacerse una realidad en nuestra vida, Dios. En esta hora ponemos en tus manos estudiar los frutos en acción, Señor, con la vida de Noé, que podamos aprender de él, de cómo tú lo usaste, que sea para bendición de cada una de las hermanas que está aquí, que pueda aplicarlo en su vida, que le dé sabiduría a la hermana Rosy para que nos pueda enseñar de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pues sí, hermanos, y vamos a comenzar con la lectura de Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 4. Sí, Génesis capítulo 6 del 1 al 4. Si alguien nos hace favor de leerlo, va a aparecer a continuación en su pantalla también. Es necesario que tengamos ahora sí la Biblia en la mano. Bueno, siempre, ¿verdad? Pero ahora más porque vamos a estar buscando algunos pasajes y es necesario. ¿Quién nos hace favor de leerlo? Todavía no. Dijo Génesis. Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4, por favor. Amén. A ver, hermano. Dice la maldad de los hombres. Aconteció cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas que vienen viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque cierto él es carne, más serán sus días siervos 120 años. Había gigantes de las tierras de aquellos días, y también después de se llegaron a los hijos de Dios y las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Amén. Gracias, hermano. Voy a continuar la lectura hasta el 8. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Qué panorama tan triste, ¿verdad? Lamentablemente es triste, pero sigue siendo actual, porque mientras empezábamos esta clase, nos comentaba justamente el hermano Marcos cuánta inseguridad, cuántos asaltos, cuánta gente esperando lastimar a gente en la calle hay en su país. Y bueno, yo creo que no hace mucha la diferencia el hecho de que nosotros estemos en otros países, pero pues en realidad eso es por la gran cantidad de maldad que hay en nuestro tiempo, ¿verdad? Vamos a iniciar contestando la pregunta número 1 que tenemos
en nuestro material. Y la pregunta dice, ¿qué dice este pasaje acerca del carácter de Dios? En estos versículos que vamos a abarcar hasta el 8, ¿qué dice acerca del carácter de Dios? ¿Quién me puede contestar? Vamos a ir viendo y dice así. Aquí hay un versículo que está subrayado, el número 3, que dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. En este versículo número 3, ¿qué nos dice esto acerca del carácter de Dios? Hermano, A ver, dígame. yo entiendo que Jehová Dios estaba viendo que nosotros, mejor dicho, que los habitantes de la tierra eran carne. Entonces es lo que tenía es misericordia. Exactamente. Tenía misericordia con todos la gente que él vio, porque dice, y no contenderá, dice, en mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, más será sus días 120 años. O sea, él ese tiempo vio que podíamos vivir 120 años, aunque algunos no, en este tiempo no podemos vivir más que eso. Yo sí pienso vivir 120 años. Y si nosotros queremos encontrar un fruto del Espíritu, ¿qué fruto del Espíritu sería? Todo sería porque tiene la paz, misericordia. misericordia, gozo, paciencia, paz. Exactamente. Si usted tiene todos los frutos del Espíritu Santo, usted es una persona que realmente no tiene qué más pedir. ¿Sí? No tiene que más pedir. Pues yo muchas veces yo soy impaciente todo, pero yo a veces me siento gozoso, digo, yo estoy contento, estoy bien, hoy día estoy bien, me amanecí bien. Y como ya doblo rodillas en la mañana, pues digo, pues ahora estoy mejor. Hermano. Ahora, sí, hermano Roberto. Sí, no, y tal vez opinar algo, pero en general, ¿verdad? A ver. Con eso, con el carácter de Dios. Bueno, yo pienso que Dios puede tomar decisiones y cambios, ¿verdad? Y ya que Dios puede hacer todo lo que Él quiere, cuando quiera, ¿verdad? Para bien de todos, lógico, Él lo hace para bien de todos, ¿verdad? Y para que su justicia sea aplicada. Él es todopoderoso, Él es todo, ¿verdad? En todo sentido. Después, ahí cuando dice también que cuando se arrepiente, o sea, eso es por un dolor que Él siente, ¿verdad? Al ver que toda la creación que Él hizo perdida, ¿verdad? Así es. Que digamos que no es que le haya hecho algo mal, de que se haya arrepentido, sino de ver de lo que... No, o sea, termino. Yo también pienso que es que no es misericordia y amor, ¿no? Porque el Señor demostró su amor, que le sentía que tenía... A ver, primero vamos a terminar de oír al hermano Roberto y ahorita nos dice usted, hermana. Sí. Sí, perdón. Pensé que había terminado. Es que como se oye ruidito, nos cruzamos. No te apures, estamos en confianza. A ver, hermano Roberto. No, ¿cómo se llama? O sea, de lo que está diciéndole de eso, digamos, de que él no cambia, ¿va? Ni nada, o sea, digamos, él nunca se arrepiente, sino lo que pasa es que, claro, él lo que siente es un dolor en su corazón, ¿verdad? O sea, ahorita no es que vamos a hacer el estudio de palabras, de esa palabra arrepintió, y nos vamos a dar cuenta qué es lo que de veras dice. Nosotros somos los que cambiamos. O sea, yo considero que nosotros somos los que cambiamos los planes y el carácter de Dios, ¿verdad? Y Dios hace las cosas por el bien de la humanidad, ¿verdad? Sí, no, está bien, hermana Camila, sí. Disculpe, más bien usted también, Camila. A ver, hermana, ahora sí. Ay, ya no se escuchó. Bueno, pues aquí vemos primeramente que Dios es benigno, Dios es paciente y Dios es que me anda fallando mi teléfono, pero yo pienso que es amor y misericordia, porque si Dios no hubiera sentido el amor hacia su pueblo, pues los destruye, como decía el hermano. Él tiene el poder, ¿sí? Y yo pienso que tenía amor a su pueblo y misericordia. Entran esos dos frutos, ¿no, pastora? Claro, sí. Tenemos
tenemos el amor, tenemos la paciencia, tenemos la benignidad reflejada solamente en decir, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Entonces, ahí ya estamos viendo esas cualidades transferibles de Dios que nos las está dando a nosotros a través de su espíritu. Y bueno, también vemos otra cosa. En el versículo número 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Que eso que Dios está viendo nos habla de que Él está al pendiente de nosotros. De cada uno de nosotros, Él pone sus ojos y eso también es mucha misericordia de su parte, el hecho de que esté al pendiente de lo que nosotros estamos haciendo. Y también vemos que Dios lamentó profundamente haber hecho hombre sobre la tierra. Y aquí es lo que nos decía el hermano Roberto, ciertamente. En el versículo dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, en el versículo número 6, de haber hecho hombre en la tierra y le dolió su corazón. Cuando hacemos el estudio de palabras, la palabra traducida como arrepentir, en el original significa lamentar muy profundamente. Y lamentarlo y agregan con un suspiro muy grande y profundo, así de... Ese fue el sentimiento real que tuvo el Señor después de estar viendo el comportamiento de maldad repetitivo que estaban teniendo estas personas de la generación de Noé. Después de estar viendo su comportamiento, él lamentó profundamente. Aquí se traduce como se arrepintió, pero tal como dice el hermano Roberto, Dios no se arrepiente. A ver, hermano Roberto. Sí, hermano, no, para agregar algo, para que la palabra de Dios no se contradice. Juan 17:20 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así es. Yo tengo otra cita, a ver, búsquela, hermano, es segunda de Pedro 2:5. Ah, no, esa no es, espérame. Es Malaquías 3:6. Malaquías 3, capítulo 3, versículo 6. ¿Quién lo lee? Sí, yo lo estaba leyendo, por ahí estaba con el micrófono apagado, hermano. Ah, con razón, yo dije que te tardó mucho. Dice, porque yo soy Jehová y no cambio. Por esto vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Entonces, aquí vemos claramente que lo que decía el hermano Roberto, en Dios no hay cambio. Si Dios lo hizo, Él no hay manera de que diga, ay, sino que lamentó, le dolió en su corazón y la palabra nos lo dice bien claramente, como dice, que sintió dolor de ver la condición en la que estaban viviendo. Vamos a la pregunta número 2. Vamos a ponerla aquí en la pantallita. La pregunta número 2 dice, ¿qué dice acerca del corazón de los hombres de aquel tiempo? A ver, hermana Cecia, que tiene su manita levantada. Sí, buenas noches, hermanos. Yo agregué acá en la pregunta que dice acerca del corazón de los hombres en aquel tiempo. Se alejaron de Dios, personas desobedientes, llenos de maldad y sin temor en su corazón. Así es. Vemos que la maldad del corazón del ser humano había llegado, pero ya a excesos criticables, ya era sumamente, de continuo ellos
y sabemos que Dios aborrece esa conducta, los pies presurosos para hacer el mal. Entonces, Él emite ahí ya un juicio, ¿verdad? Y también vemos que a Dios le duele profundamente nuestro mal comportamiento. Y lo vemos en este versículo 5, dice, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y esta palabra solamente es tan concluyente que exclusivamente estaban pensando en hacer cosas abominables y aborrecibles a los ojos de Dios y no había posibilidad de arrepentimiento. Por eso Dios tomó ese juicio tan difícil. Vamos a ver la pregunta 3. ¿Cuál fue, hablando del juicio, cuál fue el juicio que hizo Dios? Dice que raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Así es. Él ya está diciendo, bueno, esto no va para ningún lado de arrepentimiento y como no hay arrepentimiento, entonces no hay manera de que esto se solucione. Como dice Patti, pues piensa en raer. Esa también forma parte de una de las sentencias. Hay una sentencia que da primero. Ahí en el versículo 3, si alguien me hace favor de leer, ¿cuál es esa sentencia que está dando Dios? Dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Gracias, Pati. Entonces aquí está ya dando una sentencia. En vista de que entre más viven son más malos, mejor vamos a poner un límite más cercano para que ellos no estén con esa actitud durante más tiempo. Es una manera de protegernos. Y también, así como dijo, voy a borrar todo ser humano de la tierra, también hizo lo mismo con los animales, con los reptiles y las aves del cielo, pues lamentó profundamente haberlos creado. Entonces, por causa del hombre, también la tierra y la creación estaba pues con esta misma sentencia. Hermano Roberto. Sí, gracias, hermana, sí. No, son dos cositas, es que eso no te lo iba a decir, pero se me fue. Pero bueno, por eso que estamos hablando del raere, esa palabra raere yo la busqué, ¿verdad? Y significa, significa raspar una superficie, ¿verdad? O sea, dejarla limpia, oiga usted, eso significa raer, raerá. Digamos, dejar todo limpio, sin sustancias ni fragmento alguno, ¿ah? Y pensándolo bien, con lo del agua, bueno, con el agua sabemos de que nosotros limpiamos todo, ¿verdad? Y aparte de eso, la sal es algo que es increíble, ¿verdad? Desinfecta, limpia, purifica, etcétera, ¿verdad? Y lo otro que iba a decir era, no, con el versículo 2, hermanos, eso es agregar algo ahí, que dice, porque es que yo me quedé pensando, donde dice que viendo los hijos de Dios, habla de los hijos de Dios, dice, que las hijas de los hombres, entonces dije yo, qué raro, hijos de Dios y hijas de los hombres, todos no son hijos de Dios, ¿verdad? Entonces yo me quedé así un poco como viendo candelillas, ¿verdad? Y ahí leyendo un poquitico, ¿verdad? O sea, estudiando, me di cuenta que dice viendo los hijos de Dios, eso se refiere posiblemente a los hijos de Set, ¿verdad? Que es uno de los hijos de Adán. Y cuando se refiere a las hijas de los hombres, se refiere a las mujeres de la familia impía de Caín. Así es, la descendencia impía de Caín. Hermana Rosy. Sí. ¿Son los hijos de Set o son los de Enoc? No, sería la descendencia de Set. Ah, Set. Set, correcto. Sí. Hay, en base a ese fragmento de los hijos de Dios y los hijos de los hombres, hay una dualidad. Algunos en el estudio de palabras han sacado que se refiere verdaderamente a ángeles y ángeles que estaban aquí en la tierra. Y se refiere así a ángeles en el estudio de palabras. Y que hace referencia a eso, a la iglesia de Set y que a esa es a la que está llamando los hijos de Dios. Entonces,
nosotros aquí, bueno, yo le hice esa pregunta, ya tiene muchísimos años que se la hice también al pastor Nelson, y él me dijo que pues él había hecho el estudio de palabras y se había dado cuenta que verdaderamente eran ángeles. Entonces, bueno, pues aquí ya tenemos esas dos y pues la más acertada, dado que en el estudio de palabras vemos el mensaje original que Dios está dando a su pueblo en el lenguaje que ellos tienen. Entonces, pues ahí está la respuesta, pero yo también había leído eso que usted comenta, hermano Roberto. Yo también había leído. Sí, en una Biblia de estudio está, sí, la Reina Valera de estudio dice, explica eso, ¿verdad? Porque bueno, sí, está bien, bueno, estamos de acuerdo. Fíjese que como no era parte del estudio que íbamos a hacer, no saqué la palabra específica, porque no era como el propósito era ver los frutos, tanto en las cualidades transferibles de Dios y también los frutos en Noé, que es como nosotros, ¿no? Es un hombre normal. Y ver cómo se estaban manifestando, cómo él a lo largo de todo lo que nos marca este pasaje, íbamos viendo su comportamiento y cómo él iba creciendo. Entonces, por eso no hice ese estudio, pero sí, yo creo que vamos a hacer una aclaración para traerles la palabra específica y que estemos todos pues en el mismo orden de ideas. ¿Sale? Bueno, y estábamos en la sentencia que dijo, voy a borrar al ser humano de la tierra. Como dice el hermano Roberto, efectivamente raer significa extraer de raíz sin que quede ni una partícula de ello. Entonces iba a acabar con todo y lo mismo hizo con su creación. Estas sentencias, en especial la de raer toda su creación, suena bien dura, ¿a poco no? Nosotros decimos, híjole, pero los niños, las criaturas, ¿verdad? Pero Dios inspiraba de continuo a Noé a predicar del arrepentimiento a todos los hombres de su generación, pero ellos fueron incorregibles. Vamos a ver qué es lo que hacía Noé en ese tiempo. Vamos a Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Si alguien me hace favor de leerlo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Continúa? Gracias, Carlita. No, ya está ahí. Fíjate, ahí claramente dice, pregonero de justicia. O sea, que en todo ese tiempo que Dios le dijo sus planes, que Dios le dijo lo que iba a hacer, él estuvo compartiéndole a la gente de su tiempo que se arrepintieran, porque venía este duro juicio de Dios. Y sin embargo, ¿quién se convirtió? Nadie. Nadie. No le creyeron a Noé. Claro, no le dieron ni siquiera por ver su afán. Porque 2:5. 2:5, gracias. Sí. Segunda de Pedro 2:5. Es por lo que sirva, por lo que es como en el tiempo de ahora. Decimos y predicamos, está a la puerta la venida de Jesucristo, ya mismo nos viene por su iglesia y nadie le cree. Pero la gente está más dura de corazón y lo dice la Biblia también, pues. Incluso sus escogidos serán engañados, dice. Será, o sea, los escogidos serán como que duros de corazón también. Entonces, ¿sí? se está cumpliendo la palabra. ¿Sí? Estaba así mismo en ese tiempo. Noé y sus hijos le predicaban la palabra, pero sin embargo no. ¿Cómo vas a creer que va a haber una lluvia? Pues sin siquiera no conocían la lluvia. Solamente sabía que había el rocío, nomás que había, qué sé yo, de noche, las madrugadas. Años de no llover, decía. Así es. Sí.
No había, entonces ellos no dijeron, ¿cómo va a haber lluvia, inundaciones? Eso nunca se ha visto. Entonces no le creyeron. Es lo mismo que ahora. Y creo ahora está la gente más perversa que ese tiempo. Porque ese tiempo no había Sí, porque ya sicariato, hay no más había drogas. maneras. No había drogas, no había sicariato, no había... Y había cosas perversas, pero no como el tiempo de ahora. Fíjense, hermano, y tal como dice, por más que él les decía, igual que ahora, porque quienes hemos salido a evangelizar puerta por puerta, no, qué duro. Le tiran la puerta. A mí, Sí, a mí me han tirado la puerta. Ah, estos hermanitos, dice, y ¡pum! Me tiran la puerta. Yo como no me hasta acerco mucho, no me acerco mucho, si no la nariz me hubiesen ya machacado. estaría chatito. Bueno, vamos con la hermana Mary Castro que tiene su manita levantada. Sí, hermana, a veces subestimamos la misericordia de Dios como si la mereciéramos. Sin embargo, nos quejamos de la justicia de Dios y realmente el humano siempre apunta más a quejarse que a merecer. Y dice el Salmo 135:6, todo lo que el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Es verdad, qué bonita aportación nos hace, hermana, y nos lleva a reflexionar que somos como un hijo malcriado, un hijo que cree que todo lo merece nada más por el hecho de existir. Y así también le exigimos también a Dios sin tomar en cuenta su gran misericordia que tiene con nosotros y su profunda paciencia, su gran amor, porque verdaderamente nosotros lo vemos, ¿no? Cuando nosotros queremos compartir el Evangelio, pues más fácil nos escuchan cualquier plática, por muy negativa que sea, más fácil nos la escuchan que si les compartimos palabra del Señor. Y eso es por la dureza de los corazones. Gracias, hermana Mary. ¿Alguien más que tenga algún comentario? Sierva. Sí, díganme. Yo tengo una prédica porque mañana voy a predicar por la bendición de Dios. Amén. Y entonces yo les digo cómo se llama la iglesia, les voy a decir, pues si Dios me permite, ¿no? De que nosotros a Dios lo hemos quitado de su asiento, como decimos De aquí, su trono de de soberanía. su trono de soberanía, lo hemos quitado a él de ahí y nos hemos sentado nosotros. ¿Por qué razón? Porque nosotros todos queremos que Dios me bendiga, que Dios me haga esto, que Dios que me ponga un carro, que Dios me ponga esto, y nosotros ¿qué hacemos por él? No hacemos nada. Nosotros tenemos, me he dicho, un Dios bombero que lo tenemos solamente para las emergencias, cuando nosotros necesitamos, nada más. Y el resto, cuando nosotros oramos, cuando le alabamos, porque nos hizo para la alabanza de él. No nos hizo para otra cosa. Es nuestro propósito, para eso fuimos Así hechos. es, sí. Bueno, muchas gracias, hermano. Bueno, fíjense, Dios es grande en amor, en benignidad, en bondad, pero también establece juicios justos. Y como aquella raza impía se había llenado de sus inequidades, Dios estaba por hacer una gran demostración de su justicia, también para Noé, quien halló gracia ante los ojos de Jehová. Qué terrible estado de cosas cuando un solo hombre o una sola familia piadosa y virtuosa existía entre todos los que profesaban ser hijos de Dios. ¿Qué opinan de eso, hermano? Todos decían, bueno, pues todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Todos somos el mismo pueblo y todos estamos aquí, pero en realidad solamente había una familia piadosa y virtuosa. Qué duro, ¿verdad? Qué duro. Bueno, pues vamos a la segunda parte que es Noé construye el arca. Y vamos a leer Génesis capítulo 6 del versículo 9 al 22. Pati, ¿nos haces favor de leernos
Génesis capítulo 6 del versículo 9 al 22. Sí. Gracias. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones con Dios, caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de Ofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y la harás piso abajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que haya en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que te tenga vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, de 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Gracias, Pati. Vamos a ver, la pregunta número 1 dice, ¿por qué crees que Noé era varón justo? Porque caminaba con Dios, hermana, y cumplía con su justicia, ¿no? Exactamente. A ver. Así nos dice al final, ¿no? Que él hacía conforme a todo lo que Dios le mandaba. O sea, era un hombre obediente a Dios, ¿no? A todo lo que le mandaba. Como estamos viendo, ¿no? Aunque sea contrario a lo que la gente, el mundo piensa, o algo que uno dijera, ¿cómo voy a obedecer a Dios en eso? Yo creo que Noé decía, ¿no? ¿Cómo voy a obedecer a Dios en hacer esta arca, esto, ¿no? Que era un poco ilógico, más Noé obedecía, ¿no? Y a pesar de que no había evidencia de agua ni nada, y sin embargo él sin tener ese antecedente, él estuvo pero obediente y persistió y mantuvo esa conducta durante un largo tiempo. Hermana Cecia Guillén. También era un hombre con el temor de Dios y su corazón lo venía. ¿Sabes qué, hermana Cecia? Casi no se te escuchó. ¿Nos puedes repetir otra vez? Que él era un hombre con el temor de Dios en su corazón y además de eso, un hombre obediente. Así es. Entonces, aquí ya estamos viendo algunas características, su obediencia, su temor a Dios, caminaba con Dios, su persistencia, su firmeza en ese camino, a pesar de lo que dijera todo su entorno, porque pues ahí vimos que todo el mundo estaba en contra de él, las duras críticas, las burlas, las ofensas, porque todo eso debió de haber estado él padeciendo mientras él estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Y eso también sucede a nosotros como hijos de Dios, sobre todo cuando llegamos, en el caso de los que no tenemos familia en la fe, pues cuando llegamos y ven que nuestro comportamiento es diferente porque no compartimos las cosas que ellos hacen o sus puntos de vista, pues siempre va a haber comentarios hirientes, dolientes, y que nos los hacen de manera directa. Pero aprendamos, como Noé, que él no llenó su corazón de raíces de amargura, sino por el contrario,
Él tuvo misericordia también para ellos y seguía compartiéndoles y seguía siendo pregonero de justicia. Fíjense, hermanos, desde la caída de Adán, ningún hombre ha estado libre del pecado, excepto pues nuestro Señor Jesucristo. Pero Noé, como vivía por fe, dice la palabra que era justo y perfecto. La palabra traducida como perfecto en el original es la palabra número 8549 y se pronuncia tamim. Esta palabra traducida como perfecto es irreprensible. Entonces, Noé era sincero en su deseo de hacer la voluntad de Dios y la hacía tan firmemente, tan fielmente, que era irreprensible. Hay un personaje bíblico que también dijo de él mismo, yo soy irreprensible. ¿Quién dijo eso? A ver, hermana Cecia. Que la hermana Iris creo que quería opinar de eso. A ver, opine, y ahorita mientras nos acordamos quién dijo en cuanto al celo en cuanto a la fe irreprensible. Pablo. El apóstol Pablo, gracias, hermana Esmirna. Sí, efectivamente, Pablo. Gracias, la hermana Esmirna. Hermana, por favor, que nos iba a dar su opinión. ¿Quién fue la hermana Cecia? No, lo que le decía que la hermana Iris creo que quería opinar, pero creo que no la puede ver ahí cuando ella levantaba la mano, pero no sé si era otra cosa lo que quería decir. No, ya no veo la manita ya levantada. Bueno, vamos a continuar. Creo que era la hermana Cecia Guillén que algo nos quería decir, pero... Ya, perdón. Bueno, vamos a ver también en Hebreos 11, capítulo 11, versículo 7. ¿Alguien que nos lo lea, por favor? ¿Hebreos qué? Hebreos 11, versículo número 7. Yo, hermana. A ver. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Gracias. Entonces, aquí estamos viendo el sustento de que verdaderamente por esa fe que tuvo en Dios, por creer todo lo que Dios le estaba diciendo, por su obediencia y vivir en temor, fue que él fue llamado justo. Vamos a la pregunta número 2. Dice, ¿cómo estaba la tierra? ¿Cómo estaba la tierra según el pasaje que acabamos de ver ahí en el versículo? Corrompida. Gracias, hermana, en el versículo 11. Y en el versículo 13, ¿cómo estaba? Llena de violencia. Así es. Entonces la tierra en el tiempo de Noé estaba corrompida y llena de violencia. Fíjense, hermanas, que en ese tiempo pues no había un gobierno bien organizado. Entonces, en ausencia de ese gobierno, es fácil imaginarse cuántos males podían llegar a hacer los hombres, pues cada uno hacía lo que bien le parecía y como le parecía, porque no había una ley que les dijera que iba a haber algún tipo de repercusión por su mal comportamiento. Entonces hacían lo que les parecía muy bien a sus propios ojos y pues como no tenían temor de Dios, abundaban en destrucción y en miseria.
Qué tiempo tan terrible, ¿verdad? Vamos a la pregunta número 3. ¿Cómo era el arca? Y aquí sí vamos a desglosar cada una de las características que nos dice este pasaje de cómo era. Vamos a leer a partir del versículo 14 para ir encontrando cada una de esas características. Dice que era de madera de gofer. Exacto, era de madera de gofer. ¿Qué más? Tenía que calafatearla por dentro y por fuera. Tenía que ser calafateada. Con brea. Con brea. Sí. Con varios aposentos. Exactamente, hermano. Tenía varios aposentos. ¿Qué medida tenía? 300 codos. 300 codos. De longitud. De longitud del arca y 50 codos de anchura. Eso. Y 30 de altura. Y 30 de altura. ¿Qué más tenía? Una ventana. Una ventana. Tenía una ventana. Tras el arca. A un codo de elevación, ¿verdad? Sí. ¿Qué más tenía? ¿Cuántas puertas? Una sola puerta. Una puerta. ¿Y cuántos pisos? Tres. 3 pisos. 3 pisos. Entonces vemos que era semejante a una caja. Estaba hecha, probablemente esa madera de gofer es lo que ahora conocemos como madera de ciprés. Y esa madera es muy famosa porque tiene una alta durabilidad y es muy abundante en las montañas de Armenia. O sea que Noé podía abastecerse de suficiente cantidad de esa madera. También tenía varios camarotes, es decir, pequeñas habitaciones o pequeñas celdas. La habían calafateado con brea mineral, como nos decía el hermano Marcos, que era semejante a un asfalto y era la usanza antigua que se tenía, que extendiendo este material sobre la madera y una vez que este material se endurecía, quedaba prácticamente impermeable. Se trata del asfalto natural que subía a la superficie de la tierra desde los depósitos de petróleo que en esa región abundaban mucho. El arca no era un buque, sino una casa inmensa y su forma y estructura era muy semejante a la usanza de las casas de aquellos tiempos. Fíjense, hermanos, que las proporciones que tenía en cuanto a la anchura, a la altura, a la longitud, esas proporciones, no tanto la medida, sino, vamos a decir, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tanto de altura por anchura, esas medidas que daban son las que en la actualidad se siguen haciendo en las grandes embarcaciones, en los transatlánticos, en los cruceros que albergan a muchísima gente. Esas proporciones que Dios le dio a Noé son las mismas que se siguen usando en nuestros días. Y ahora que la ingeniería naval está súper desarrollada y que tenemos computadoras que pueden hacer cálculos, pero sí súper mega milimétricos, ¿no? Micrométricos ya. Y sin embargo, aquí vemos cómo Dios en su sabiduría ya le estaba dando las características que necesitaba esta embarcación. Esta fue diseñada no tanto como para navegar, sino para flotar. Fíjense, hermanos, el codo, que es la medida que nos está dando la palabra, equivalía a un codo a 446 milímetros. Entonces, el arca en realidad medía 133.8 metros de largo, 22.8 metros de ancho y 13.38 metros de altura. Y su altura es
el equivalente, fíjense, estaba viendo 13.38. Una casa normal tiene entre 2.5 y 3 metros de altura de piso a techo. Entonces, prácticamente era casi del tamaño de una casa de 4 pisos en cuanto a su altura. Y en cuanto a su longitud, era 3 veces el largo de cualquier acorazado de marina de la Fuerza Británica, que son barcos, pero sí súper gigantescos. Pues el arca medía 3 veces el tamaño de ello. Imagínense qué gran obra era para una familia y de qué manera Dios estuvo fortaleciendo a Noé durante todo el tiempo que estuvo construyendo esta gran arca. ¿Qué opinan acerca de estas medidas? Hermana Cecia. Yo estaba viendo ya cuando uno analiza más la historia así y con las medidas un poquito más que uno diga, me doy la idea más o menos cómo es, yo pienso y digo, primero Noé no renegó en contra de Dios porque o sea, yo quizás hubiera dicho, pero Señor, ¿cómo voy a hacer eso yo sola, con mi familia? Ya no tengo herramientas como que en la actualidad, ¿verdad? Hay que pensar en ese tiempo que no había herramientas, sino que ellos quizás las hicieron y tuvieron que ir a buscar desde el material más pequeño hasta el más grande. Entonces me sorprende cómo Noé tomó ese reto, porque realmente es un reto que él tomó primeramente siendo obediente a Dios, a la voz y creyéndole con fe, porque de otra manera tampoco lo hubiera hecho. O sea, sí, yo digo, o sea, Noé sí tenía temor y todo, pero si le hubiera dicho eso, hubiera dicho, o sea, como Dios, ¿cómo voy a hacer eso, verdad? O se hubiera puesto al lado de los demás, pero realmente él marcó la diferencia. Y yo digo, a veces nosotros con que nos digan, anda a predicar el evangelio, no lo quiero hacer, y ahora que hacer un arca tan grande para salvar vidas y otras personas, que es similar. Pero me sorprende, o sea, aparte de la obediencia y la fe, como le digo, de Noé, es el reto que tomó. Y no renegar ni ser perezoso, ni así como nosotros decimos en el tiempo de ahora. Si le hubiera dicho un joven de ahora, yo creo que mejor que se ahoguen todos o nos morimos, pero yo no hago el arca. Y realmente eso me llama la atención mucho de Noé y su familia, porque tenía el apoyo de su familia, o sea, no estaba solo. El apoyo de su familia eso fue muy importante, porque siempre vemos como Noé, pero tenía una esposa, tenía hijos, tenía familia y que estaba ahí apoyándolo también. Eso me llamó mucho la atención. Pues qué comentario tan bonito, hermana, porque ciertamente vemos aquí cómo él lo hizo diligentemente. Y como dices, hermana, esta madera era súper dura, pero súper dura. Imagínate, pues él tenía que recorrer y ir a traer todos los insumos, todos los materiales que iba a estar necesitando. Y aunque pues no estaba solo, pero sí, pues qué duro, porque era una sola familia para algo tan monumental como lo fue el arca, ¿verdad? Y pues como dices, en ningún momento la palabra nos deja dicho que él hubiera dicho, ay, no, hombre, qué bárbaro. Y encima de eso, en un ambiente adverso, en un ambiente de ofensa y de burla. Entonces sí tenemos mucho nosotros que aprender, porque a veces nos sentimos tristes por un maltrato que tenemos dentro de la iglesia, nos sentimos tristes o albergamos algunos sentimientos adversos porque ya nos vieron feo, porque nos dieron una mala respuesta, porque no nos consideraron, ¿verdad? Y sin embargo, estamos viendo estos hombres que de verdad hacen cosas grandes y las hacen con fe y las hacen diligentemente y las hacen con gozo en el corazón porque saben a qué Dios grande sirve. Gracias, hermana. ¿Algún comentario más?
Yo nada más quería comentar que precisamente el día de ayer estaba yo escuchando en el radio que en Kentucky hay una réplica del Arca de Noé. Entonces, pienso yo, ay, para poder ir a verla, ¿verdad? Ay, hermana, Claro. que yo, ¿qué cree? Que yo la vi también en un video que me apareció. No, qué cosa tan tremenda. De verdad se ve, hay un joven que va y lo documentó, pero se ve chiquititito, o sea, es algo tremendo. Sí, yo también pensé lo mismo, cómo me gustaría, porque la tienen así habilitada con los animalitos adentro, con la familia. Y ojalá, qué bonito sería llegar ese día y que esté lloviendo bastante, ¿verdad? Ándele, hermano. Para que empiece a flotar. Ya quiere completo. Más original, sí. Sí, hermano, sí. Y Bueno, ya con verla. Sí, yo también tuve ese mismo sentimiento, hermana Mari. Yo también que cuando lo vi dije, ay, cómo me gustaría poder estar yo ahí y verla, porque hicieron la réplica con las medidas exactas, las dimensiones precisas y con el número de camarotes, o sea, lo hicieron lo más bíblico posible. Sí, es que esta explicación la hacía precisamente un pastor, porque la persona que estaba guiando el programa no creía que hubiera habido un arca. No creía, claro, no creía nada de eso. Entonces, él le explica bien exactamente eso de las medidas y de los animales, ¿no? Porque decía, ay, ¿cómo iban a meter una pareja de cada especie? Entonces ahí él explica, pero explica muy bien ese pastor. Entonces yo pensé, dije, ay, pues como para ir de visita a Kentucky, pues luego ir a conocer la réplica esa. Sí, de verdad que sí dan muchísimas ganas de ir. Yo la vi también y dije, ay, bueno, ojalá un día podamos, hermana. Pero de nosotros, el primero que pueda, que mande el video al grupo para que todos los demás lo podamos disfrutar a través de nosotros. Sí. La hermana Mary creo que tiene la manita levantada. A ver, gracias, hermano Roberto. Hermana Mary, por favor. Sí, hermanos, me llama mucho, pero mucho la atención la fe de Noé. Yo creo que yo no tengo ni el 10% de esa fe. Noé siguió al pie de la letra el plan original, a pesar de que nunca había visto un barco. Él no fue a decirle a Dios lo que él pensaba que era mejor, no, sino que no cuestionó la idea de construir un barco en la tierra seca, sin mar y sin lagos y sin agua en ese momento. O sea, la fe que él tenía en lo que Dios le estaba diciendo es realmente de un hijo de Dios. Porque Noé solo sabía que si Dios era el autor del plan, pues no había ninguna alternativa, había que hacerlo y ya. Entonces eso me motiva mucho, me emociona mucho la fe de este varón. Hermana, de verdad que este tipo de pasajes a veces uno los lee bien rápido, porque pues son bien entendibles, pero ya uno estudiándolo, uno se siente confrontado, porque ciertamente dices, híjole, de verdad que Dios no me está pidiendo tanto, y como le pidió a Noé. Y sin embargo, hay que ver la disposición del corazón, hay que ver su diligencia, hay que ver el amor, porque hace falta amar a Dios para tener este comportamiento. Entonces, ciertamente, hermana, nos debe de emocionar, nos debe de llenar de ánimo y nos debe de animar a vivir una vida en Cristo madura, y a tomar estas cualidades y decir, Señor, ayúdame a desarrollarlas yo también en mí.
porque yo también te quiero servir así, con un corazón limpio, con un corazón diligente, y que no se ponga a ver si está uno cansado o si está uno fatigado, sino se ponga a ver que hay necesidad de servirte y tú eres un Dios digno de ser servido. Hermana Esmirna, platíquenos qué es lo que puso. Dice, lo más precioso es que Noé no tenía conocimientos en ingeniería ni físicos o etcétera. Estaba dispuesto a dejarse guiar por el arquitecto divino, aleluya. Pues verdaderamente él se puso en las manos de Dios y acató cada uno de las indicaciones que le daba, pero lo hizo una a la vez. Y yo pienso que así también nosotros debemos ir haciendo las cosas, un paso a la vez, para poder tener éxito en nuestro camino en el Señor. Bueno, vamos a la pregunta. ¿No hay algún otro comentario? ¿No? Bueno, pues vamos a la pregunta número 4. ¿Qué le dijo Dios a Noé acerca del pacto? Versículo 18 está, ¿no? Versículo 18. Sí, hermano, por favor, díganoslo, hermano Roberto. Dice así, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Amén. El pacto consistía en una promesa especial de libramiento para convencerle de la confianza que en él había de ponerse. Entonces, ya Dios está aquí diciéndole, pues mira, esto va a suceder, pero tú vas a ser librado. Y Noé empezó sin demora a preparar la obra por demás colosal. Y en cada paso de su progreso seguía fielmente las direcciones divinas que había recibido. Vamos a la pregunta número 5, es nuestra última pregunta del estudio. No, es la penúltima. ¿Qué cualidades del fruto del Espíritu ves en Noé en este pasaje que leímos? Pues sin duda fe. La fe, muy bien, fe en Dios. La paciencia. La paciencia para hacer la voluntad de Dios sin importar lo que dijera nadie. Así es. Y fe en Dios para... Él fue paciente porque hizo poco a poco, aunque duró mucho tiempo en hacerla, pero fue paciente y la hizo conforme Dios le iba diciendo cómo debía hacerla. Porque estimo yo que no le dijo tal cosa, pero no le dijo, bueno, cómo vas a labrar la madera, todas esas cosas, ¿no? Porque en ese tiempo no había herramientas, pues ¿cómo podría hacerlo? Hermana. Con un palo no iba a hacer tablas. Hermano Roberto. Sí, no, yo creo que, bueno, de fe, porque, bueno, creyó en Dios. Sí. Amor, porque tuvo amor por su familia, inclusive por la humanidad también. Él dijo, hagan esto, y la gente no quiso hacer caso, ¿verdad? También, bueno, gozo. Gozo, ¿por qué? Porque cuando empezó a llover y se cumplió lo que Dios había dicho, pues yo creo pues, que a pesar de que había tristeza y todo, él sintió que lo que había hecho, lo había hecho bien para Dios, se había cumplido. Mansedumbre también, porque escuchó a Dios y actuó. Templanza también tuvo, hermana, también tuvo templanza porque tuvo dominio propio. A pesar, me imagino, de que muchos lo creían como loco y lo que hacían era vacilarlo, porque como tenía tal vez años de no llover ni nada de eso, él siempre se mantuvo, tuvo dominio propio y siguió con lo que estaba haciendo. Bondad también, hermana, creo que también tuvo bondad, porque quiso persuadir a muchas personas para que se salvaran. Tuvo paz también. ¿Por qué tuvo paz? Porque tuvo mucho trabajo, fue demasiado el esfuerzo y todo lo que hizo, y aún así tuvo paz y también paciencia, porque esperó el tiempo de Dios, ¿verdad? Entonces, no sé, yo pienso que sí, que casi que cumplió con todos los frutos, con todas las cualidades. ¿Verdad que sí? Es que es bien bonito ver cómo Dios nos equipa para la obra que Él nos pone.
Él nos da todo lo que necesitamos. La instrucción ya la tenemos en su bendita palabra, que es tan hermosa y que nos dice cómo debemos de actuar en cada una de las circunstancias de la vida. Pero Dios ya nos está equipando. Nuestro Señor ya nos tiene, pero sí, con todas las herramientas necesarias para que nosotros podamos andar en sus caminos y para que nosotros podamos también tener una vida de edificación, una vida de obediencia, una vida de servicio. Entonces, qué bonito es ver el fruto en acción. Qué bonito es ver en este hombre cómo fue poniendo cada una de las cualidades del fruto en cada uno de los tiempos que estuvo él en esta obra monumental que fue hacer el arca. Y además, predicar del arrepentimiento a una generación malvada. Efectivamente, hermano, ¿alguien más que nos quiera comentar acerca del fruto que vimos en Noé? ¿Alguien más que nos quiera hacer algún comentario? Bueno, yo, hermana. A ver, gracias, hermano. Me gusta que realmente, ahora que lo leía y la pregunta 5 que nos había mandado en el material, yo comencé a leer el versículo donde menciona los frutos y yo dije, o sea, Noé los tiene todos completitos. Y si Noé los tiene y los tuvo en su vida en ese momento, yo digo, nosotros también podemos, porque realmente Dios también nos pone situaciones similares, no tan grandes como la de él, pero también me pongo a pensar y digo, o sea, realmente nosotros ahora creemos todo fácil, pero realmente Dios nos pone en situaciones para que podamos tener paciencia, para que desarrollemos la paciencia, la fe y todo, porque como dice usted, o sea, Él ya nos está equipando para que hagamos su obra, pero muchas veces nosotros no queremos esforzarnos para nada y solo decimos, yo no tengo ese fruto, me falta ese fruto, y me quedo como así. Yo en esta clase, cuando he visto lo que ha explicado, yo digo, me falta ese fruto, tengo que desarrollar más eso, pero realmente Dios sí nos da la capacidad para poderlos tener todos como Noé. Y yo digo, o sea, que nuestra meta sea tener todos los frutos del Espíritu como los tuvo Él, porque Él también fue humano, también tuvo tentaciones y lucha igual que nosotros, y sí lo logró. Yo digo, ¿por qué nosotros no? Eso es lo que me gusta mucho de los frutos del Espíritu que Él pudo desarrollar. Sí, y qué bonito, ¿verdad? Que Dios Él no nos deja, o sea, Él nos tiene cuidados, Él nos da todo lo que necesitamos. Y vemos a este hombre Noé y nos ponemos en sus zapatos, porque al estar así estudiando cada una de estas preguntas, nos vamos como poniendo más en el medio donde él estaba y vamos caminando sus pasos y vemos y decimos, híjole, qué difícil, qué difícil. Fíjense, yo les quiero compartir, cuando yo recién conocí del Señor, hicieron una actividad evangelística. Y yo, pues, cuando no conocía del Señor, yo, pues, no era muy dada a hablar, y menos con gente que yo no conociera. Muy platicadora con todos los que yo conocía, pero yo llegaba a donde nadie conocía, yo no hablaba ni media palabra y me estaba calladita porque no se me daba. Entonces, como yo era nuevecita, me mandaron con otra hermana y nos dijeron, bueno, van a ir a evangelizar, y aquí cerca de donde estamos hay un centro comercial muy grande y pues que íbamos a ir a evangelizar ahí, pero nosotros no sabíamos que estaba prohibido. Entonces, pues llegamos y pues ahí andábamos acercándonos a las personas para compartirles el evangelio, y aparte de que pues como que estuvo muy difícil porque las personas así como que iban en plan de diversión y no querían oír nada del evangelio, entonces nos ponían carita así como de, ay, ya. Entonces, después llegó la policía y nos sacó porque pues esa actividad no estaba permitida y nosotras pues no sabíamos. Entonces nos sacaron, hermanos, y yo estaba tan acongojada, tan avergonzada.
Dije, ay, qué barbaridad, ahora nos sacaron. ¿Y ahora qué hacemos? Le pregunté a la hermana porque pues ella ya tenía más tiempo. Y me dijo, ay, vámonos a aquí también cerca hay un hospital. Dice, vamos al hospital a ver si podemos ahí hablar con alguien. Fíjense, hermanos, que para mí fue como pasar del desierto al oasis, porque como en la plaza la gente va al centro comercial, va a divertirse, a comerse un helado, a esparcirse, como a disfrutar su yo, pues nadie nos quiso tomar en cuenta, ¿verdad? Pero cuando fuimos al hospital, cuando nos acercábamos a las personas a decirles que si nos permitían orar por su familiar, que si tenían algún familiar, que si podíamos serle de ayuda, había tanta necesidad. Y entonces yo comprendí la dualidad que tenemos como personas. Porque si estamos todo muy bien, ¿verdad? Tenemos dinerito para ir a gastar, tenemos tiempo para esparcirnos, para ir a comer a un lugar bonito, no nos interesa saber de Dios. Pues tenemos una necesidad grande donde nos sentimos pues frágiles, donde nos sentimos vulnerables. Entonces sí, por favor, ora por mí. Yo también quiero que ores por mi familiar. Yo también, y con lágrimas y con gran necesidad. Y hermanos, de verdad que esa actividad a mí me marcó mucho. Primero porque yo salí con pena, porque yo ni sabía qué iba a hacer. Pero ya estando en el lugar de la necesidad, el Señor me dio tanta palabra que de verdad de mí salían versículos que ni yo sabía que me sabía. Y me dio la posibilidad de orar y de serle un instrumento útil en su mano. Entonces, hermanos, aprendamos que cuando el Señor nos pone una obra, Él ya nos está dando todo lo que nosotros vamos a necesitar y tenemos que ser como Noé, dejarnos guiar por Dios y dejarlo todo en sus manos porque Él nos va a ayudar a completar esa obra. Pues vamos a ver ahí, creo que tenemos otra preguntita adicional, que es, ¿cuáles son tus conclusiones de esta clase? Dice la hermana Esmirna, voy a leerlo, solamente le creamos nuestro Padre Celestial. Ay, ya se me perdió. Solamente le creamos a nuestro Padre Celestial si podemos vivir, experimentar y descubrir cada una de las características del fruto del Espíritu. Es necesario dejarnos guiar. Es verdad, hermana Smith. ¿Cuáles son las conclusiones que sacaron de esta clase? ¿Quién nos puede decir sus conclusiones? A ver, hermana Cecia. Yo anoté acá y puse que realmente estamos viviendo tiempos similares o peores que en el tiempo de Noé, que las personas realmente no quieren creer, tienen un corazón endurecido y que piensan que todo es vivir y disfrutar y que no vamos a morir ya. Es como el versículo que dice que nuestra vida es como la neblina, o sea, ahora la tenemos, mañana no, se desvanece rápido. Entonces, yo creo que en ese entonces, pues las personas necesitaban el arca para salvarse, su vida, pero en este caso, todos necesitan de Cristo, no es una arca de Cristo. Entonces, yo decía, si nosotros tuviéramos esa fe de Noé, si nosotros fuéramos obedientes al mandato de Dios que nos ha dicho ir y predicar el evangelio, ir a ser discípulos, salir de nuestra zona de confort y ponernos a trabajar en la obra de Dios como Noé lo hizo en el arca. Entonces yo digo, quizás seríamos personas diferentes, hijos de Dios diferentes, pero realmente a veces también nos acomodamos y nos hacemos igual que el mundo, peores quizás como hijos de Dios. Entonces yo digo, estas personas también necesitan
necesitan salvar su vida. No es que lo voy a hacer yo, que lo voy a salvar, pero yo soy el medio, el instrumento que Dios va a utilizar para eso. Entonces, debemos de tener nuestro corazón dispuesto, como Noé, y esa fe puesta también en que un día Él va a volver, y como lo vemos en la actualidad, o sea, las señales se están cumpliendo, todo está más cerca, las personas no quieren creerlo, pero realmente sí, estamos en estos tiempos porque Dios quiere que nosotros hablemos y que mostremos con nuestro testimonio esa luz que Él ha puesto en nosotros. Entonces me gusta mucho el ejemplo de Noé, lo que hemos visto ahora, porque realmente, como le dije al principio, es algo que estamos viendo, similar o peor, pero realmente Dios no quiere que nos enfoquemos tanto en eso, sino también en nosotros, que nosotros cambiemos, que nosotros tengamos ese deseo y esa disposición en nuestro corazón de ir y predicarle a los demás que realmente sí existe Dios y que Jesús vino y murió por ellos también, que así como en ese tiempo también necesitan de un Salvador. Eso. Sí, es verdad, hermana Cecia, todo lo que nos comentas, yo incluso llegué a la misma conclusión que tú, que vivimos en un mundo de corrupción, de suma maldad y de injusticia, y que verdaderamente también nosotros, cada quien hace lo que le parece correcto sin tomar en cuenta la voluntad de Dios y menos aún su consejo. Y muchos han sacado a Dios de su vida para hacer y vivir de acuerdo a sus apetitos malsanos. Y no nada más eso, sino que ahora no lo quieren poner como que es algo bueno y aceptable. Y yo creo que, pues, como hijos de Dios tenemos el consejo perfecto, tenemos las indicaciones perfectas. Nosotros sabemos lo que es bueno y también lo que no lo es. Entonces, qué bonita esta reflexión que hacemos acerca de Noé, de cómo él, aún en esa generación, él siguió siendo fiel a Dios. Gracias, hermana. Carlita, por favor, compártenos. Sí, yo creo que podemos aprender que pues Noé no se fijó en sus capacidades, sino en el gran poder de Dios, o sea, toda esa obra del arca, pues en sus fuerzas no era qué tan capaz soy de hacerlo, sino pues Dios me va a dar las fuerzas, Dios me va a dar las herramientas, y pues no temer, confiar en Dios, que pues no depende de nosotros, sino que depende de Él. Y lo relacioné con una cita en Isaías 41:13 que dice, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Confían en que Dios está ahí a nuestro lado y que pues Él hace la obra. Es verdad, Carlita. Gracias de esta cita tan hermosa. Ve qué bonito, esto que Dios te dio es algo muy hermoso, porque ve como dice, no temas, yo te ayudo. Sí, sí. ¿Alguien más que quiera? El hermano Roberto, por favor. Sí, gracias, hermana. Sí, bueno, digamos, la conclusión de la clase, de mi parte, digamos, digamos que si somos guiados por el Espíritu Santo, podemos hacer cosas que hizo Noé, y aún más, basándome en el versículo, y digamos en Juan 14:12, donde Jesús dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, bueno, sí. Qué hermoso. Este estudio a mí me encantó, y me encantó también ver la participación de ustedes, hermanos. Gracias por hacer este tiempo tan bonito, porque sí es hermoso ver cómo cada uno de nosotros Dios le va dando cosas y la clase se hace muy rica. Fíjense, hermanos, que es necesario que la humanidad completa conozca una nueva posibilidad para sus vidas. Como hijos de Dios, decidamos ser esa nueva posibilidad para el mundo, viviendo conforme a la voluntad de Dios y testificando del Evangelio de la salvación.
Hermanos, es tiempo de abrir de nuestros labios, de vivir conforme a Cristo y de ser sus testigos. Gente que puede compartir 1000 historias de cómo Cristo nos ha transformado, cómo nos ha llevado de un valle de sombra y lo ha transformado a los campos más verdes y nos ha hecho atravesar confiadamente en esos lugares porque vamos de su mano. Esa esperanza hace falta en la humanidad y hablemos de ello a todo el mundo. Creo que la hermanita Mary tiene la manita. Sí, hermana Mary, por favor, adelante. Sí, bueno, lo que les quería comentar es que yo doy muchas gracias al Señor por la misericordia que tuvo por Noé, porque gracias a eso hoy estamos nosotros aquí en esta reunión tan grata, aprendiendo, ¿verdad?, sobre la historia de Noé y sobre todo lo que tenemos que aprender sobre la Biblia. Entonces doy las gracias al Señor por esa oportunidad de vida que le dio a esa familia para que hoy nosotros también pudiésemos estar acá, ¿verdad? Noé testificó al mundo sobre la llegada del diluvio durante tantos años y hoy nos toca a nosotros, ¿verdad?, testificar al mundo que Jesucristo vino para salvar, para darle salvación a la gente y que ya y ojalá y no endurezcan el corazón como lo endureció en ese tiempo tanta gente. Y ya y que podemos obrar en obediencia a la palabra de Dios, cueste lo que cueste. Amén, hermana. Muchas gracias, hermana Mary. Y sí, efectivamente, nosotros ahora tenemos que testificar, ¿verdad?, de la venida de Cristo que ya viene pronto y ser que la gente vea en nosotros esa verdad, que Dios transforma vidas y que nos llena de todas estas cualidades del fruto, que nos vean como gentes que tenemos amor, gozo, paz, paciencia con nuestros semejantes, que somos benignos, que somos bondadosos, ¿verdad? Dice la hermana Esmirna, dice, aquí está. Personalmente, anhelar, desear y actuar día a día como una verdadera hija de Dios, seguir las pisadas del Divino Maestro. Vean qué bonito. Dice las Sagradas Escrituras, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación, maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. Filipenses 2:15. Qué bonita conclusión, hermana. Qué linda. Me encantó. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Carlita hermosa, por favor. Sí, estaba también pensando en que la valentía de Noé, ¿no?, de compartir, pues que iba a venir el diluvio, ¿no? Nosotros también tenemos esa responsabilidad de compartir y pues necesitamos ser valientes. Me acuerdo antes, me daba mucha pena compartir acerca de Dios y pues Dios me ha ido capacitando. Ahora pues sé que me falta mucho, ¿no? Pero pues ya a veces mi carne como que dice, no, o sea, no lo compartas, pero es más grande decir, o sea, aunque yo no quiera, sé que es mi obediencia a Dios. Eso quería compartir. Sí, claro, fíjate que yo también tengo esa, ¿cómo diré? Pues como que me cuesta acercarme a la gente que no conozco y más abrir mis labios para compartir el evangelio, pero como bien dices, a veces Dios te pone en el corazón un sentimiento tal que dices, no, Señor, sí, ya lo voy a hacer. Y te acercas y lo haces y de verdad nos sorprendemos de ver cómo Dios ya tenía esa persona para que nosotros le habláramos y hasta las palabras que necesita escuchar, Él las pone en nuestra boca. Sí, como que se siente esa carga y uno no se siente tranquilo hasta que no lo habla. Sí, y a veces son personas que tú dices, ay, pero bueno, creo que ni nunca le he saludado, bien que lo conozco, pero no sé ni quién, ay, bueno, voy a ir y a ver, voy a platicar y ahí en la platiquita va saliendo.
Y sí, Dios te inquieta hasta que no vas y lo haces, ya queda uno tranquilo. Es verdad, Carlita. Hermana Mary Castro, ¿tiene su manita levantada? Creo que es que la dejó levantada desde la vez pasada. Quedó levantadita, ¿verdad? Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? ¿No? Bueno, si no hay comentarios, pues vamos a orar para terminar esta clase. Y nos iba a hacer el favor de orar la hermana. Ay, ¿quién nos iba a hacer favor de orar? ¿No? Bueno, si alguien nos hace favor de despedir esta clase en oración. Pati. Hermano Pati. Ya ves, Pati, ya te tocaba ahora. Bueno, entonces oro yo, ahora que me toque a mí. Vamos a orar. Padre querido, te damos gracias, Señor, porque, Padre Santo, tú eres bueno, tu misericordia es eterna. Gracias, Señor, por este tiempo para escudriñar tu palabra. Gracias por la libertad que tenemos, Señor, de acercarnos confiadamente a ti y de escuchar tu buen consejo. Gracias por la vida de Noé, Padre, con lo que tú nos enseñas a través de estudiarlo a él. Señor, gracias porque nos animas a seguir obedientemente tu palabra, tus indicaciones, todo eso que tú nos das en tu palabra bendita, Señor. Te lo agradecemos tanto. Gracias por tu cariño. Gracias porque pones tus ojos misericordiosos en cada uno de nosotros. Y Padre, no somos dignos de esa dulce mirada tuya y sin embargo la tenemos. Te amamos, Padre, te glorificamos. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que han estado esta noche aquí queriendo aprender de tu palabra. Qué bonito, Señor, que tú nos inquietes así, a sentarnos a tus pies apaciblemente y recibir este alimento tan hermoso que tú ya nos has dado. Gracias, Señor, por toda tu bondad en Cristo Jesús. Amén. 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 Pues hermanos, nos vemos la próxima semana para nuestra última clase y pues vamos a tener igual, vamos a seguir estudiando la vida de Noé y pues eso es todo por el día de hoy.